Y vamos a iniciar orando, mis hermanos. Amado Padre, queremos darte muchas gracias porque en ti podemos estar confiados, seguros, podemos estar en paz contigo, podemos amanecer hoy, Señor, reconociendo que tu fidelidad es mucho más grande, Señor, que la del sol que sale todos los días. Gracias, Señor, porque los cielos cuentan esa gloria tuya, Señor, y podemos nosotros estar aprendiendo de tu fidelidad, de tu constancia, de tu grandeza, Señor, a través de todo lo que nosotros vemos en la creación. Gracias, Señor, porque podemos también, además, estar aquí juntos con mis hermanos, podemos estar abriendo tu palabra, podemos estar mirándote, Señor, y por favor, obra en nuestras vidas, habla hoy a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, que las cosas que podamos aprender hoy sean también de confrontación a nuestra vida para que vivamos como es de honor a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias al Señor que podemos estar juntos hoy, mis hermanos. Chévere que podemos continuar hablando de este tema, de mi nuevo yo. Puse allí una matica como de frijolito, no sé qué es exactamente esa matica. Para que pueda germinar esa plantica, ¿qué tiene que pasar? Buena tierra, agua, luz, solecito, amor. Pero esa semilla tiene que morir, ¿cierto? Si la semilla no muere, no va a germinar nunca esa matica. Este grupo del centro lo veo todo solito. Gracias. Listo. Bien. Hace 8 días nosotros estábamos viendo con el hermano Víctor justamente este tema también y pues él nos había dado unas hojitas, yo no sé cuántos la terminaron de llenar o no, pero decía en las casillas cómo es la condición del ser humano que no ha nacido de nuevo, cuál es el mensaje de poder determinado por Dios, quién es el promotor del nuevo nacimiento y cómo define la Biblia la respuesta del hombre. Pues nosotros podemos ver varias de esas cosas. Si le puedes dar por favor a la siguiente. Así estaba nuestro corazón antes de Cristo, antes de que el Señor pudiera darle vida. La Biblia nos habla de que es un corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón que no puede someterse a la ley de Dios, porque la naturaleza no es acorde a Dios. El hermano Víctor nos hablaba de la naturaleza también hace 8 días. Pero haciendo un resumen, le das a la siguiente, porfa. Nosotros podemos ver un ejemplo sencillo. ¿Cuántos han visto esas series de CSI y no sé qué, y cuando van a la morgue y toda la cosa? Bueno, por ejemplo, cuando llegan y le hacen así al muerto, ¿reacciona? ¿No? Y si se le paran encima y le saltan encima, ¿reacciona? Si le chuzan el ojo, dice, ¡ay! ¿No? ¿Cierto que no? No puede. Está muerto. No reacciona de ninguna forma. La Biblia nos dice que antes de Cristo nosotros éramos así, muertos, muertos espiritualmente. Y por tanto, no podíamos reaccionar a ningún estímulo espiritual. Por más de que tuviéramos 1 tonelada de peso encima de la palabra de Dios, si nosotros no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no ha obrado para que nosotros tengamos vida, es imposible reaccionar espiritualmente. Por eso es necesario que Él transforme nuestras vidas y entonces podemos nosotros tener esa sensibilidad hacia las cosas espirituales. La Biblia nos dice en Efesios 2, 1 y 3, bueno, parafraseando, al principio nos dice que estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sujetos a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. No podíamos reaccionar. En Ezequiel nos dice cómo estaba nuestro corazón, pero que Dios iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Estuvimos viendo algunos de esos pasajes hace 8 días también. Ese corazón de carne es necesario para que podamos ser sensibles a la ley de Dios. Si no, no podemos ser sensibles nunca, no podemos reaccionar a esa ley. Entonces, por ejemplo, cuando yo abro la Biblia y leo que cualquier persona que sea codicioso va a tener juicio, o que es algo que no agrada a Dios la codicia, entonces ahora mi corazón dice, uy, yo he sido codicioso muchas veces y yo sé que eso no le agrada a Dios y tengo que arrepentirme de mi codicia. Si antes no hubiera habido algo en mi corazón, jamás diría eso. Seguiría codiciando como si nada pasara. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo no puede pecar y seguir como si nada, porque va a sentir ese peso de la ley. La salvación no es por mis obras, sino por la obra de Jesucristo. También lo veíamos hace 8 días con Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El hermano Víctor nos recordaba que esa fe también proviene del Señor. Y pues también cerrábamos con 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Sin una relación genuina con Jesús, tú estás separado y sin esperanza de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Destituidos de la gloria de Dios. No hay cercanía. Desde que Adán pecó en el Edén con Eva, de ahí en adelante todos los hombres en adelante tuvieron esa muerte espiritual, esa separación de Dios. Entonces no había forma de que el hombre por sus propios medios alcanzara la mano de Dios y dijera, ya puedo estar en el cielo. No se puede, estás separado, necesitas a alguien que una. Por eso Jesús es necesario. Sin Jesús tú estás espiritualmente muerto en tu pecado, ya lo veíamos, eres hostil a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viviendo de acuerdo a los deseos de mi carne y mi carne no puede sujetarse a la ley de Dios y se revela constantemente a la ley de Dios. Yo, por ejemplo, no le he enseñado a mi hijo que sea rebelde, pero con todo y lo hermoso que ustedes lo ven, es rebelde. Y ahí uno dice, uy, qué pecadores que somos todos, ¿cierto? Tenemos un corazón necio, un corazón rebelde, un corazón que no quiere someterse. Está cegado por Satanás, también lo veíamos hace 8 días, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿cierto? Y no le resplandece y los incrédulos están en las tinieblas y aman esas tinieblas y no quieren salir de esas tinieblas, porque saben que sus obras son malas. Es lo que la Biblia nos dice también en Juan. No tienes poder para librarte del control del pecado sobre tu vida. La Biblia dice en Juan 8:34 que nosotros somos esclavos de todo lo que nos vence. Así que constantemente, sin Cristo, somos vencidos y derrotados por nuestras pasiones, por nuestros pecados, ¿cierto? Esclavizados completamente como si no tuviéramos alguna esperanza o victoria. Pero Cristo pudo derrotar la muerte, pudo derrotar el pecado para que nosotros tuviéramos victoria únicamente en Él. También eres incapaz de entender las cosas de Dios, lo leíamos hace 8 días con el hermano Víctor también, porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente, pero si estamos muertos espiritualmente, pues no podemos entender esas cosas espirituales. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo y poder tener discernimiento espiritual para poder entender las cosas espirituales. Y pues también sin Cristo eres incapaz de vivir una vida espiritualmente fructífera y significativa. Separados de mí, nada podéis hacer. Es lo que el Señor Jesús nos dice allí en Juan 15. ¿Le das a la siguiente, por favor? También a través de Cristo puedes tener perdón de tus pecados. Abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? A Jesucristo el justo. Nosotros podemos ver que en muchas partes de la Biblia encontramos que el Señor manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, se vuelvan de sus pecados, ¿sí? Eso lo podemos tener a través del Señor Jesucristo.
También podemos experimentar un nacimiento espiritual. Lo veíamos también hace 8 días con el hermano Víctor, Nicodemo, ¿cierto? Un docto en la ley y no sabía qué era nacer de nuevo. Y bien lo veíamos ahí con el hermano Víctor, que era necesario que él pudiera tener ese nacimiento del agua y del espíritu. Y el hermano nos daba una ilustración como del padre y la madre. También a través de Cristo podemos recibir con fe el regalo de la vida eterna por su gracia, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La fe es importante para poder hacer eso, para poder tener el regalo de gracia. También podemos tener acceso a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién puede ir al Padre? Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. La Biblia también nos dice que nosotros tenemos un mediador, un solo mediador, un Dios y un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio por el que podamos tener acceso a Dios. También a través de Cristo podemos ser miembros de la familia de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros somos parte de esa familia por adopción. Naturalmente no estábamos en esa familia de Dios, pero ahora que creemos en el Señor, somos parte de esa familia y podemos llamar al Señor Abba Padre. También podemos ser una nueva persona con capacidad de vivir de una manera distinta. Como estábamos viendo hace un rato, antes estábamos esclavizados al pecado, haciendo todo lo que el pecado nos decía y no podíamos, por así decirlo, tomar una decisión libre fuera de pecado. Pero ahora en Cristo tenemos la libertad de tomar decisiones que nos alejen del pecado y que nos acerquen más a Dios. Eso lo podemos hacer únicamente en Cristo. Y pues efectivamente madurar a la semejanza de Cristo, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos conforma cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Vamos a ver 3 casos. Quisiera que viniera alguien de cada grupo, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver esas preguntas. Gracias, tú eres de allí, sí. Gracias. También los hermanos de Zoom pueden ver esos casos y que escojan uno, el que quieran. Entonces, vamos a ver esas preguntas. ¿Qué cosas del carácter de Cristo podemos ver en ese caso? Ya sea en el personaje principal o en un personaje secundario. ¿Lo que está haciendo glorifica a Dios? Es una pregunta que nos suena familiar. ¿Lo que está haciendo edifica a la iglesia? ¿Lo que está haciendo refleja la luz al mundo? ¿Lo que está haciendo le ayuda a crecer como creyente? ¿Qué palabra bíblica puedes darle a esa persona para que tenga ánimo de parte de Dios? Por favor, vamos a tener unos 20 minutos. Allí cada uno en sus grupos van a leer el caso. Por favor, evalúenlo bien, respondan estas preguntas. Esperamos sobre todo que pues como somos creyentes tengamos respuestas bíblicas, así que busquen textos bíblicos en los que podamos dar una respuesta a ese creyente. 20 minutos. Vamos a iniciar con el caso número 1. Caso número 1. Allá, listo. Silencio, un vocero. Favor. Un vocero del grupo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el vocero de allí? Ok, vocero del grupo 2. ¿Quién tiene el caso 2? Víctor. Caso 3, el vocero de allí. Listo. Vamos a escuchar, por favor, David. Sí. Si quieres, por favor, lo puedes leer para todos. Sí, y, señor. Unos 3 minuticos. Vale. Caso número 1. Cristian es un joven músico que lleva 7 años en la iglesia. Los domingos está sirviendo con los salmistas, pero entre semana trabaja cantando en algunos bares. No consume ninguna bebida porque es cristiano.
pero necesita el dinero para ayudar en su casa con el mercado y servicios porque su padre se quedó sin trabajo. Hace poco habló con el pastor de su iglesia, quien no está de acuerdo con lo que hace. El joven le dijo que la única forma que él dejara de trabajar en bares es que en la iglesia le paguen al menos el 70% de lo que hacen los bares, porque el obrero es digno de su salario, ya que lo están llamando muy seguido y eso ha permitido que pueda tener un buen ingreso económico. Los sábados no va a la reunión de jóvenes porque es el mejor día para el negocio y prácticamente con el único que habla es con el pastor. Entonces nosotros, pues es un tema un poquito álgido, pero lo que pudimos responder acá es qué cosas del carácter de Cristo podemos ver. Pues casi no vimos ninguna, o sea, pues acá dice que sí, que está sirviendo en la iglesia, que no toma, aunque está trabajando en bares, pero pues vimos que no, realmente no hay ningún aspecto del carácter de Cristo ahí. Y por eso ahí ya empieza como a desencadenarse, ¿no? O sea, lo que está haciendo glorifica a Dios. No, porque estamos viendo como una persona, y más que todo Cristian como músico, ve como en los bares, pues los jóvenes se pierden en el alcoholismo, se pierden fumando, se pierden haciendo pues lo que realmente no, eso no glorifica a Dios. Y pues como no glorifica a Dios, se resuelve la tercera pregunta que no edifica la iglesia. Porque sí, yo puedo estar en la iglesia sirviendo, pero también estoy haciendo un trabajo en un bar y pues al final lo que hace pues realmente no refleja la luz al mundo. Y pues viendo también esa pregunta, lo que está haciendo le ayuda a crecer como creyente, no mucho, la verdad, no mucho. Antes, pues al contrario, ahí es donde la palabra bíblica que podemos ver acá es, pues, y estábamos viendo aquí Santiago 4, en 4:4, donde dice que, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hago una acotación. Este caso, yo me identifico mucho con este caso porque hace muchos años yo estuve en esa situación. Yo antes hacía parte de una banda secular y pues siendo músico, siendo pianista, era una sensación muy difícil. O sea, el aspecto de los bares era un aspecto bastante fuerte porque uno no es luz cuando uno está en una banda secular, sino que es más como tendiendo hacia la oscuridad, porque uno está viendo de primera mano cómo los jóvenes se empiezan a tomar, a fumar, a hacer un montón de cosas que pues realmente no glorifica a Dios, y por más necesidad que yo tenga, no es una justificación para decir, no, es que yo me voy a trabajar en un bar, dejo de ir a una iglesia para sustentar mis necesidades. No, hay otras maneras. Entonces, pues, la palabra que le podría dar a esa persona es Santiago 4 y también Mateo 19 con la historia del joven rico. Deja todo lo que tienes, porque hay otras formas o hay otras maneras para trabajar de la misma forma sin perder la ida a la iglesia, sin perder el servicio. Creo. Ok, ¿tiene buenas intenciones? Pues la buena intención es que está ayudando en su casa con el mercado y con los servicios porque su papá se quedó sin trabajo. Bien, ya ahorita, y bueno, aparte de esos versículos, ¿de pronto encontraron algún otro más con que de pronto pudiéramos darle ánimo a ese joven? ¿Sí? Dice en Primera de Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Listo, muchas gracias. Y también en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vale, rápidamente, mi hermana, para pasar al grupo 2, ¿se van alistando, por favor? Sí, que el hermanito tiene que buscar un discipulado con el pastor y también a través del pastor buscar el apoyo de la iglesia en este momento difícil para tomar la decisión de dejar allá de tocar en el bar. Bueno, gracias a Dios que por lo menos habla con el pastor ese muchacho. También los hermanos de Zoom nos pueden ir escribiendo lo del caso 3 que escogieron. Gracias. Escuchemos caso 2. Bueno, mis hermanos, 4 minuticos. El caso 2 es el siguiente. Este hombre se llama Juan, él es cabeza de familia, y ya saben lo que eso implica, y él trabaja como zapatero. Y últimamente
su trabajo no ha ido como muy bien, ha estado escaso de dinero, así que él decidió hacer unas horas extras en la noche trabajando con su carro. Él dice que sus hijos son todo para él y él se esfuerza mucho para que no les vaya a faltar nada. Él es creyente hace relativamente poco, lo cual quiere decir que no hace tan poco. Pero su esposa, desde niña, ha asistido a la iglesia. Le gustan las prédicas del pastor y tiene principios cristianos en su vida. Juan sabe que la relación con su esposa desde hace años viene mal, viene en caída libre, así que él vio en el trabajo una manera de no verse mucho con ella porque la considera una persona amargada, pero también pues cuando hace esas horas extras sacrifica, digamos, la comunión con sus hijos, el compartir con ellos, porque cuando llega ya están dormidos, perdón. Entonces, bueno, aquí vemos el caso típico de las personas del mundo que se esfuerzan claramente por sus familias, ¿cierto? Por sus hijos, pero en detrimento, digamos, de su condición de creyente. Más aún cuando su esposa, pues es una persona que evidentemente conoce la palabra de Dios y, como dice en este papel, tiene principios cristianos. Entonces, claramente es una cosa ser simpatizante de la iglesia y de la Biblia, y tener principios cristianos, y otra cosa ser un verdadero creyente. Y eso creo que le ocurre a él y le ocurre a su esposa, y hemos debatido aquí con el grupo que realmente ese listado de cosas que nos colocó Oscar ahí como tarea, pues no queda nada bueno para este hombre. Es decir, él ni edifica la iglesia, ni edifica a su familia, ni bueno, etcétera, nada de esas cosas. Y como para redondear y terminar la idea con la última pregunta, que es como la importante, encontramos en Mateo 6:26 que dice el Señor de manera magistral: mirad las aves del cielo. Entonces nos invita a nosotros a mirar las aves del cielo, nos quedamos mirando para el cielo a ver cómo vuelan, ¿cierto? Pero dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso podría contestarnos como este hombre, pues evidentemente se esfuerza por su familia, pero eso no lo es todo en la vida. Pablito, ¿algún otro versículo que quiera agregar, por favor? Sí, los hermanos dieron varios textos, dieron Filipenses 4:6, Primera de Pedro 5:7, Primera de Juan 2:15, Mateo 6:33, Primera de Juan 5:14 y 15, Efesios 5:25, Efesios 5:1, Hebreos 10:24 y 25 y Primera de Pedro 3:7. Ok, y allí, y pues de pronto si nos pueden leer alguno de esos versículos que acaban de mencionar para cerrar la idea allí y después pasamos. Mientras buscan acá el pasaje, también vimos que él es nuevo creyente, es una persona que todavía no ha descansado en la soberanía de Dios, no aprendió a encontrar esa paz para que, por eso encontramos el pasaje de Mateo 6, 26, que está hablando del afán y la ansiedad, que es prácticamente el que colocamos, pero también es animarlo también a la persona para que se congregue, como dice Hebreos, dice que no nos dejes de congregados como algunos tienen por costumbre. Entonces, animar a esa persona que está como nuevo creyente para que descanse en la soberanía de Dios, que Dios tiene control de todas las cosas, pero también para que no deje de congregarse, pues como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. ¿Ya tienen esta? Escuchemos otra voz y por favor, grupo 3 se van alistando. ¿Ya tienes lo del Zoom? ¿Sí? Ok, entonces le vamos a compartir en Primera de Pedro 3:7, dice, refiriendo también al matrimonio, porque también está presentando un problema dentro del hogar con su esposita. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, porque vemos que lo que está haciendo es escapando de la situación real que está llevando con su esposa y no quiere ver en ella esa amargura, entonces él se refugia en el trabajo. listo, muchas gracias. Vamos a escuchar al grupo número 3 y ahorita leemos la respuesta de los hermanos del Zoom. Mi hermano Orlando. Buenos días, mis hermanos. En este caso vemos
el típico caso, valga la redundancia, de una mujer que es cabeza de hogar, ¿sí? Ella creció sin su padre y tiene 3 hijos varones, ¿sí? Ella los lleva a la iglesia desde hace 3 años, ella es creyente y procura enseñarles a ser verdaderos hombres temerosos de Dios, ¿no? Y que no sigan el ejemplo de su abuelo y de su padre. Ella los presiona, dice que ella los presiona para que sean buenos estudiantes y para que vayan a las reuniones de la iglesia, ¿sí? Vemos que el hijo mayor tiene 19 años, trabaja, pero dice que no le ayuda económicamente a ella y ella pues le dice que tiene que ayudarle, debe ayudarle porque pues ella se ha sacrificado por ellos y que pues él debe colaborarle para ayudarle a sus hermanos que tienen 12 y 15 años respectivamente. Ella está muy comprometida con las reuniones de la iglesia, pero se le ve, pues a raíz de esta situación, se le ve muy decaída, de un semblante triste y seco, dice acá. Pues ella a raíz de todo lo que ha vivido, pues no quiere que nadie más la lastime, ¿no? En las preguntas que nos hace, podemos ver que ella es una persona que se sacrifica, podemos ver su carácter, el carácter de Cristo en ella porque ella es una mujer que se sacrifica, que tiene convicción y que está comprometida, ¿no?, con la iglesia. Y pues aquí podemos ver en Romanos 8:28 que dice que a los que también predestinó, somos predestinados desde la fundación del mundo, ¿no? Entonces vemos que ella tiene carácter de Cristo. Lo que está haciendo da testimonio y gloria a Dios porque está guiando a sus hijos, ¿sí? Y el versículo que respalda está en Hebreos 10:25, donde dice que no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. En la siguiente podemos ver que ella es la luz del mundo, ¿sí? Está respaldada por ese versículo que está en Mateo 5:14, 14:16. Y dice que ayuda a crecer como creyente. Ella crece porque en Pedro nos dice que deseemos la leche, la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que por ella crezcamos, ¿sí? Y por último, el versículo que podemos darle para ayudarla, para animarla, se encuentra en Mateo 11:28-29, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, no sé si de pronto alguien en el grupo tenga algo más que decir. ¿Listo? Allí, rápidamente, por favor. Sí, en cuanto al caso de esta mujer que tiene unos hijos que lleva a la iglesia durante tantos años, se requiere el acompañamiento y el apoyo de un pastor, y si la iglesia es muy grande y él no lo puede hacer directamente, debe enviar quien esté haciendo un discipulado, un pastoreo a esta mujer y para ayudarle con el evangelismo a sus hijos. Ok, Santi, rápidamente. Sí, también para complementar cómo edifica la iglesia, y es que al final la iglesia pues está compuesta de gente necesitada. Todo aquel que pasa de la iglesia, atraviesa las puertas de la iglesia, tiene una serie de necesidades pues muy profundas. Entonces son retos también para la iglesia cómo abordarlos y cómo ayudarle, digamos, con las problemáticas que ella está teniendo. ¿Tenía buenas intenciones ella? Sí, sí tiene buenas intenciones. En cuanto a ayudar a sus hijos, porque tiene la convicción de que allí es donde van a aprender de cómo es Cristo y ser buenos hombres. El reto para la iglesia es ayudarles a ellos que van presionados también a poder congregarse y también a tener unas convicciones más firmes. Ok, gracias por compartir del caso. Vamos a escuchar qué nos dicen los hermanos de Zoom. Listo.
que se observa una disposición para llevar a otros a Cristo, aunque su ánimo no es el mejor, está dispuesta. También es enseñable, se deja guiar por alguien que le ayuda, pero también no se muestra acerca del carácter. También, asimismo, no glorifica a la iglesia. Sí, pues ya que no glorifica a Dios, mucho menos a la iglesia, esto puede afectar a la iglesia negativamente, 2 Corintios 5:6. También no refleja luz al mundo porque está viviendo bajo sus fuerzas, debe depender del Señor. También no debe tener afán, según Filipenses 4:6-7. Aunque va a la iglesia, a todas las reuniones, no evidencia que esté creciendo espiritualmente por los frutos que demuestra. También la necesidad de un discipulado, como mencionaba la hermana. Y una palabra que se le puede dar es 2 Corintios 4:17-18, relacionado que este sufrimiento es una leve tribulación. Listo, gracias. Hay de pronto como dos visiones frente a ese mismo caso, porque ustedes bien señalan como la parte del compromiso de ella, que está como queriendo llevar a sus hijos por los caminos de Dios, pero también allí en el caso nos muestra que ella a veces es un poquito manipuladora. ¿Sí? Trata de manipular a sus hijos, a su hijo mayor lo presiona para que le ayude con las cosas de la casa, ella dice, mira todo lo que me he sacrificado, usted también me tiene que ayudar. ¿Sí? Entonces de pronto como que hay cosas que uno dice, uy, sí, pero así no. ¿Sí? La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y por qué les hacía esa pregunta de si creen que tenían buenas intenciones? Porque aparentemente todos sí tenían buenas intenciones, ¿cierto? 1 Corintios 10:23. Pero estaban haciendo las cosas, algunos en sus propias fuerzas, otros de pronto queriendo obtener algún beneficio, otros de pronto querían como, no, más bien hago esto, pero dejo a esta otra área. Y podemos ver como que, uy, acá está como bien esta persona, pero en esta otra área como que no tanto, ¿cierto? Son casos que pueden pasar en cualquier lugar. David nos dio su testimonio de paso, y nosotros podemos ver que hay muchos más casos que pueden llegar a la iglesia y que, pues bueno, si ustedes de pronto llegan a ver cualquiera de esos casos, mira, habla con el pastor, ¿sí? Hay cosas que nosotros debemos con humildad reconocer que nosotros no somos el Salvador o el Mesías para querer ayudar a todo el mundo, pero gracias a Dios que también ha provisto un pastor en la congregación para que pueda dirigir ciertos casos que nosotros simplemente decimos, mira, Paz, conozco este caso, por favor apóyeme en este caso, o cómo podemos ayudar a este hermano, a esta persona. Bien, en todos estos casos nosotros podemos ver algo interesante, y es que aunque de pronto tenían intenciones que pudiéramos ver correctas, hay una verdadera motivación en su corazón detrás. De pronto algunos querían dinero, algunos de pronto querían evadir responsabilidades, algunos querían de pronto como evitar sufrir más. Entonces, es importante a veces leer entre esas líneas, porque pudiéramos nosotros pensar, bueno, aunque tiene buenas intenciones y todo eso, ¿realmente está haciendo eso porque quiere agradar a Dios? Casi en todos los casos vimos que no agradaban a Dios, o que agradaban a Dios en unas cosas, pero en otras no. Y quisiera que miráramos nuestras propias vidas atrás, cuando conocimos al Señor. ¿A cuántos de nosotros hubo cosas en nuestras vidas que nosotros, cosas del mundo, que nosotros dejamos así, de una? ¿Sí? ¿A todos nos pasó? ¿Y cuántos de nosotros, aún hoy en día, después de tantos años, seguimos luchando con cosas de ese viejo hombre? Y es por eso, mis hermanos, que vamos en ese proceso de madurez, de santificación. El Señor nos va santificando progresivamente hasta que Él venga por nosotros. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Nosotros podemos encontrar 3 ayudas espirituales que el Señor nos ha provisto a nosotros, y rápidamente quisiera que las viéramos. Por tiempo no alcanzamos a ahondar en ellas, pero
podemos encontrar la Biblia, que es la palabra de Dios, la única autoridad de fe y conducta y es la única norma legítima para evaluar todos los aspectos de la vida. No deberás depender de ninguna otra fuente. En ella encontramos el consejo de Dios y es una luz que alumbra nuestro camino para dar pasos firmes. Por eso al final también les decía, mira, ¿cuál es el consejo que ustedes pueden dar bíblicamente? Y muchos de ustedes resaltaron varios versículos. Le das a la siguiente, porfa. El Espíritu Santo. Solo a través del poder del Espíritu Santo eres capaz de vivir una vida abundante. El Espíritu Santo es tu guía, tu instructor, tu consejero y quien te revela la sabiduría de Dios. El consejo de la palabra de Dios, quien hace que podamos comprenderlo, interiorizarlo, quien nos redarguye con la palabra, es el Espíritu Santo. Nos va dirigiendo para que nosotros no vayamos por allí, sino que tomemos una decisión sabia. Es el Espíritu Santo que todo creyente tenemos dentro y que nos va a dirigir a ser más como Cristo. Y finalmente encontramos la oración, que es esencial para una vida controlada por el Espíritu Santo. Te da la oportunidad de alabar a Dios y solicitar su intervención divina en tu vida o en las vidas de otros. Permite que glorifiques su nombre y además brinda una vida de comunicación para que puedas relacionarte con Dios. Esas tres herramientas espirituales que nosotros tenemos de parte de Dios nos ayudan para que nosotros también podamos sobrellevar cada una de esas situaciones. ¿Cómo es que un creyente, de pronto en cualquiera de estos casos o en cualquiera de nuestras propias vidas, vive su vida sin oración, sin palabra de Dios o sin someterse al Espíritu Santo? No es compatible, es como aceite y agua. Nosotros deberíamos más bien, como dice aquí al principio, tener una vida controlada por el Espíritu Santo. En la oración nosotros encontramos esa actitud de sumisión y de dependencia en Dios. Así que bueno, mis hermanos, espero que este ejercicio les haya hecho como masticar un poquito más de cómo nosotros a veces tenemos buenas intenciones, pero no obramos bíblicamente. Cómo a veces pretendemos de pronto agradar a Dios o pensar que estamos agradando a Dios y no lo estamos haciendo realmente. Así que por favor, todas las cosas que hagamos, preguntémonos esas mismas preguntas y pensemos, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿O creo que estoy haciéndolas simplemente como por mi propio criterio? ¿Sí? Es bueno que vayamos interiorizando más profundo a nuestro corazón y miremos si tenemos una motivación correcta. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te queremos dar gracias porque a través de tu palabra, Señor, encontramos consuelo para nuestras vidas. Podemos nosotros estar mirando, Señor, también dentro de nuestro corazón, reconociendo, Dios mío, que seguimos, Señor, luchando en contra de nuestro pecado, Señor. Seguimos en este proceso, Dios mío, de darte gloria a ti a través de nuestras vidas. Y te rogamos que por favor nos ayudes, Dios mío, para que no estemos de pronto nosotros viviendo una vida con apariencia de piedad, Señor, sino que por el contrario vivamos una vida piadosa, no aparente. Que podamos tener un corazón que te ame a ti realmente, Señor. Que podamos tener reacciones, actitudes, palabras, pensamientos que te den gloria a ti, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos examinarnos correctamente y que no estemos dejando pasar cosas en nuestra vida, Señor, porque serán zorras que van a dañar, Señor, esas grandes vidas. Ayúdanos, Señor, porque queremos darte la gloria a ti, Señor, porque te amamos. Por favor, ayúdanos para que en esta nueva naturaleza, en esta nueva vida que nos has dado, podamos también, Señor, vivir como es digno de ti, Señor. Y también, Señor, ayúdanos para que podamos también madurar, Señor, en ciertos aspectos en los que de pronto hemos estorbado para que no intervengas. Gracias, Señor, por este tiempo que pasamos con mis hermanos y por favor sigue orando y hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.